Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos cómo Arnold y Riche ya se habían conocido en otra vida y ahora lo trata como a un cachorro. Alerta de spoiler. Veremos contenido del volumen 4 de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! En este punto de la historia, estaban en la ciudad costera de Vinris. Riche y Arnold dormían juntos en el mismo cuarto pero con camas separadas, pues Riche le tenía miedo a los fantasmas. Contexto en el video donde Riche quiere acostarse con Arnold. Ella logró dormirse sintiéndose protegida por él, y al día siguiente fueron a recibir al recién llegado príncipe Curtis, que en realidad era un mercenario llamado Raúl, que se hacía pasar por el príncipe y que Riche conocía de su vida de cazadora. Ya sabía que Raúl era muy leal a la familia real de Sigel, por eso tal vez su hermana la princesa Harriet no decía nada. Riche estaba impresionada de lo bien que actuaba Raúl imitando al príncipe, regresando a ver a Riche con una sonrisa irónica, comentándole que ahora que estaba ahí, ya no era necesario que sirviera como dama caballero a su hermana, dándole las gracias, pidiéndole permiso para arrodillarse ante ella y así darle una muestra apropiada de su gratitud. Riche adivinó el objetivo de Raúl. La muestra a la que se refería era besar el dorso de la mano de ella. Al tocar su mano, podía adivinar el nivel de destreza que tenía con la espada, tal vez porque sospechaba que ella era una doble de la princesa heredera. Riche no quería hacerlo para no revelarle demasiadas cosas a Raúl, pero a la vez no podía negarse el gesto de un príncipe. Sin tener opción, comenzó a asentir, cuando en ese momento una fuerte mano le rodeó la cintura haciéndola sobresaltarse. Se tapó la boca para no gritar, y al levantar la vista vio a Arnold a su lado. Arnold miraba con una profunda frialdad a Raúl mientras tiraba de Riche hacia él. Le dijo que él era un invitado de honor, y aunque solo sea un saludo formal, no había necesidad de que se arrodillara. Raúl entrecerró los ojos y sonrió comentándole a Arnold que era un marido muy devoto. Riche se preguntaba por qué decía eso. El comentario tenía que ser sarcástico, pero Arnold no se inmutó. De hecho, se limitó a mirar a Raúl sin provocación pero con una clara intención, respondiéndole que era natural que un marido cuidara de su mujer. El falso Curtis agregó que había escuchado que era un matrimonio político, pero ahora veía que le importaba mucho su prometida, siendo maravilloso que se llevaran tan bien. Riche, que estaba en medio de los dos, pero a la vez nadie la miraba, se volvió el centro de la conversación. Solamente los miraba, y Arnold rompió el contacto visual diciéndole al falso Curtis que se fuera a descansar. Riche no tenía ninguna idea de cuáles eran los motivos de cada uno para actuar como lo hacían. Y aunque había sido leal a Sigel en su vida pasada, de momento estaba del lado de Galheim, pero aún así todavía no iba a decirle a Arnold que Curtis era un impostor. Cuando levantó la vista, se encontró con los ojos azules de Arnold, quedándose sin aliento ante la proximidad de su atractivo rostro. Arnold se inclinó con rostro neutro, susurrándole una disculpa pues deseaba que entretuviera a la princesa Harriet y observara a Curtis. Su voz ronca y su aliento le hicieron cosquillas en el oído, estremeciéndose. Riche solo asintió con la cabeza tratando de ocultar su nerviosismo. Harriet, que quería volverse una papilla en la pared, sin molestar a nadie, se animó cuando Riche la invitó a conversar sobre libros. Después llegó el jefe Tully con mercancía de valor para la princesa Harriet, la cual estaba indecisa y la jefa de las sirvientas la vigilaba de cerca, ya que quería que se diera prisa en comprar varias cosas por orden de su futuro esposo, el rey de Fabrania. Al ver la escena, Riche veía que Harriet temblaba. Era como si le tuviera miedo a gastar dinero, pero no entendía el por qué. Mientras tanto, Harriet quería volverse una muñeca perfecta, volviendo a decir que su deber era servir como consorte a su esposo y darle herederos. Esto hizo enojar a Riche, pues le recordaba su forma de pensar en su primera vida, cuando no sabía que tenía más opciones para vivir. Había sido educada para ser princesa heredera y le habían negado estudiar y aprender las cosas que ella realmente quería. Todos los días eran así, al punto de que no recordaba haber pasado ni una sola vez una tarde con sus padres. Solía pasar el tiempo en su habitación, dormía sola en su cama y cuando se despertaba comenzaba un día completo de educación para ser una futura reina. Incluso cuando Riche cumplió 6 años, estaba sola una vez más. Nadie había celebrado su cumpleaños con ella. Conteniendo las lágrimas, se dio consuelo a sí misma, lamentando no haber nacido hombre y tener que resignarse a convertirse en reina.
Harriet agachaba la cabeza diciendo que lo hacía todo mal, por eso no le mostraba su cara a la gente para no incomodarla, pues las personas que estaban a su alrededor parecían molestas con ella, temiendo incluso que su prometido anulara su compromiso. Y ella no podía permitir eso, pues esa era la razón para la cual había nacido. Su madre le había dicho que su trabajo era contraer un matrimonio político y tener herederos, así que debía convertirse en una niña adorable al igual que una muñeca para que su marido la quisiera. Harriet quería llorar, pero se aguantó las ganas. Era obvio que todo esto le resultaba incómodo. Ante esto, Riche la tomó de la mano, la montó en un caballo y abrazándola, tomó las riendas galopando rumbo a una colina. Harriet estaba espantada, pues usualmente las mujeres no montaban a caballo, y menos dos juntas. Normalmente, una mujer iría acompañada de un hombre, así como Riche llevaba a Harriet, la cual estaba bastante sonrojada ante la actitud y sonrisa de Riche. Finalmente la princesa dejó de temblar observando el hermoso paisaje. La doncella de Harriet las perseguía a pie, mientras les gritaba que actuar así no era propio de una dama y que se bajaran del caballo para usar un carruaje. El resto de doncellas y damas caballero parecían compartir la misma opinión, y Harriet volvió a agachar la cabeza, lo cual le pareció lamentable a Riche, así que decidió perderlas de vista galopando a toda velocidad alejándose de ellas. Harriet solo gritaba del susto, pero Riche es de las que piden perdón en lugar de permiso, así que llegaron a una bonita arboleda con vista a toda la costa. Desmontó y dándole la mano a Harriet la ayudó a bajar. La princesa se relajó viendo el precioso panorama, comentando que quería ser tan libre como ella, a lo que Riche le respondió que nadie puede ser otra persona más que quien ya se es. Por eso las personas desean cosas diferentes y los lugares que quiere conocer son diferentes. Riche le mencionó lugares hermosos que quería visitar, como un campo lleno de girasoles o un bosque con una alfombra de hojas otoñales, una playa donde fragmentos de hielo llegan a la orilla y brillan al sol de la mañana como piedras preciosas, ya que ese tipo de cosas bellas quería enseñárselas a Arnold. Se preguntaba cuál sería su reacción, esperando el día en que pudiera realizar muchos viajes junto a él. Harriet se estaba armando de valor para expresar lo que deseaba, pero el miedo se apoderó de ella otra vez y dijo que quería regresar con sus sirvientas. Salió corriendo y esta vez Riche no la siguió. Las damas caballeros estaban a medio camino del cabo. Aparte de un individuo en particular, no había nadie sospechoso a su alrededor, por lo que la princesa no debería correr ningún peligro. Riche la observó preocupada por si se tropezaba. Escondido desde lo alto de un árbol cercano, Raúl le dijo que mientras más veía su cara, más bonita y adorable le parecía. Por eso no le extrañaba que su prometido insistiera tanto en que no la tocara. Riche respondió que le incomodaba que le hiciera cumplidos sin sinceridad, recordando cómo Raúl en su vida pasada había sido su amigo, pero a la vez una mala influencia. Siempre era coqueto con todas, pero no sentía nada por nadie, solo jugaba. En esta ocasión, Raúl no iba disfrazado del príncipe Curtis, traía una capa negra y veía el color naranja de su cabello en las raíces. Este era sin duda el cazador que Riche conocía. Él le preguntó si ella puso esa trampa ruidosa en el castillo, haciendo referencia a la que le pidió a los guardias colocar para detectar al fantasma. También confesó que pensaba que era una mercenaria encubierta, estando sorprendido de que fuera la verdadera futura princesa heredera, por la reacción amenazante del príncipe Arnold. Esto significaba que había sido uno de sus hombres quien se había colado en el castillo la vez que sus sirvientas vieron al fantasma. Raúl se burlaba de Riche haciéndola enojar, a la vez que le decía que se veía muy linda y que debería casarse con él en lugar de con Arnold. Tenía la suerte de que el príncipe no se encontrara ahí. Riche, cansada de sus bromas, quería que fuera al grano con sus intenciones, pero Raúl seguía coqueteando descaradamente, respondiendo que solamente quería verla. Por fin se presentó por el nombre de Raúl, aunque Riche ya conocía este dato y que también estaba mintiendo, pues era el nombre que siempre daba cuando lo conoció junto a su grupo de cazadores en su quinta vida, pero incluso en aquel entonces nadie sabía cuál era su nombre verdadero. Estando en un bosque de Sigel, Riche se había topado con Raúl herido y utilizó sus habilidades de boticaria para curarlo. En agradecimiento por salvarle la vida, le dio refugio en su grupo de cazadores. Aprendió a utilizar el arco y Raúl la llevó al bosque para aprender a cazar.
Gracias a él, aprendió a predecir el tiempo por la forma en que volaban los bichos y los pájaros, a anticipar los próximos movimientos de una presa por sus huellas y a atraparla con trampas. A veces apuntaba a su presa con el arco y esperaba en el bosque durante horas sin moverse, otras veces se acurrucaba en la fría nieve del invierno hasta que ya no sentía los dedos. En esos casos tenía que apretar los dientes para que no le castañaran porque entonces su presa la percibiría. Riche se dio cuenta de que Raúl y sus hombres no eran cazadores corrientes. Le contaron la verdad cuando fueron a un lugar concreto por orden de la familia real de Sigel. Básicamente eran agentes de inteligencia disfrazados de cazadores, es decir, eran mercenarios de la familia real mientras viajaban por el mundo recabando información. Gracias a Raúl, Riche se convirtió en una cazadora bastante capaz, pero su amigo y maestro Raúl estaba en otro nivel de superioridad. Él era un perfecto imitador, podía disfrazarse de otra persona incluso hasta en la voz. Riche le preguntó a Raúl por qué se disfrazaba del príncipe Curtis. Él la miraba fingiendo contemplación, se hacía el simpático con la gente, pero en realidad no le interesaba a nadie. Sin embargo, Raúl la miraba detenidamente. Le comentó que su expresión no cambiaba en lo absoluto, ni siquiera cuando se acercaba a ella, pero se ponía bastante roja en un instante cuando el príncipe Arnold se acercaba y la tocaba. Con ese comentario, Riche perdió un poco de concentración y entendió que él no le iba a responder nada. Raúl le preguntó coqueto si obtendría algo a cambio de responderle, pero ella le dijo que no, recordando otra vez su quinta vida a su lado. Raúl le confesó que ella también le daba escalofríos, porque a final de cuentas no había dicho nada de que él no era el verdadero príncipe Curtis, aunque esa tarde se portaría bien pues iba a llover. Ambos regresaron a ver a la princesa Harriet, quien ya estaba junto a sus sirvientas en la colina, pidiéndole a Riche que se hiciera su amiga. Cuando Riche regresó a ver a Raúl, él ya no estaba, no dejó rastros más que el vaivén de los árboles, así que se dio prisa en volver al castillo antes de que cayera la lluvia. Una hora más tarde se dejó caer un aguacero, a la vez recibiendo la noticia de que Arnold había regresado de la ciudad. Salió a darle la bienvenida, quedando sorprendida de ver a Arnold que parecía un cachorrito malhumorado y empapado en la entrada. Oliver también venía empapado, pero como a él nadie lo quiere, solo se quejaba de que no era necesario apresurarse, pero como ya le urgía ver a Riche, a Arnold no le importó mojarse. El príncipe le decía que se callara, pero Oliver seguía de burlón. Riche corrió hacia él preocupada por su bienestar, pidiendo a sus sirvientas toallas para secar los cabellos de su cachorro mojado. Se quedó sin aliento al ver la frente de Arnold, y es que este hombre con fleco era una cosa, pero sin fleco multiplicaba su guapura hasta el infinito. Riche solo veía su rostro dejándolo perplejo ante tal escrutinio, y ella sin pensarlo solo respondió que su frente era tan hermosa como una obra de arte. Aquí todos pensamos lo mismo que Arnold en ese momento. ¿Qué onda con Riche? Aun si estuviera frentón, ella lo seguiría viendo guapo, pero bueno, la verdad es que sí está guapo, así que no la culpamos. A Riche le alcanzaron una toalla y se puso de puntillas comenzando a secarle el cabello a su cachorro delante de todos. Esto no hizo más que hacer que Oliver se burlara más ante la linda escena y todos los presentes, incluidos los guardias, se quedaron con la boca abierta. Solo hasta ese momento, Riche se dio cuenta de cómo secaba el cabello de Arnold con mucho vigor, cuando debajo de la toalla escuchó la voz plana y apagada del príncipe llamándola por su nombre, comentando sutilmente que podía secarse solo. Ella tardó unos segundos antes de dejar caer la toalla avergonzada de su íntimo comportamiento con el príncipe de forma pública. Oliver continuaba riéndose pidiéndole que se encargara de él. Arnold lo regresó a ver fulminándolo, pero Oliver permaneció imperturbable. Así que Riche, aunque quería que se la tragara a la tierra, lo agarró del brazo y se lo llevó al cuarto, poniéndose a secar los charcos de agua que había dejado el príncipe en el pasillo. Se repetía a sí misma que debía actuar con normalidad, mientras esperaba que el príncipe terminara de cambiarse. Cuando lo vio, Arnold estaba sentado en el sofá utilizando una sensual camisa blanca. Mientras leía un documento, le dijo a Riche que se sentara a su lado. Observándolo, ella se dio cuenta de que la cicatriz le dolía porque sutilmente se inclinaba hacia el lado izquierdo. El sorprendido regresó a verla admitiendo que sí, le dolía cada vez que llovía y quería saber cómo se había dado cuenta. Ella, por su vida de boticaria, sabía que cuando alguien tenía viejas heridas, estas dolían cuando llovía. Además, ahora esa cicatriz era el único punto débil de la divina destreza de Arnold con la espada.
Recordó cómo Raúl se había dado cuenta de ello en su vida pasada. Dentro de 5 años, el país de Sigel entró en la guerra contra Galheim, porque Harriet fue ejecutada por gastarse el dinero del país de su esposo dejándolo pobre, y en compensación se aliaron con Fabrania para ir a la guerra. La tropa de cazadores de Riche fue enviada a la batalla como parte de las fuerzas de la familia real, pero no estaban al frente. Ellos se escondían en el bosque por delante de la fuerza principal para reunir información y disminuir las fuerzas enemigas en la medida de lo posible. En una de esas misiones, Raúl le dijo a Riche que sospechaba que Arnold Hein estaba herido en la parte superior de su lado izquierdo. Todos estaban sorprendidos. Hacía poco se habían topado con él, siendo la primera vez que lo veían. Fueron muy cautelosos al usar sus monoculares para que la luz del sol no reflejara el lente por miedo de que Arnold se diera cuenta de su presencia. Ahora que Riche recordaba aquel momento, la herida que Raúl había percibido debía de ser la cicatriz de su cuello. En aquel entonces Riche no lo sabía, ni tampoco lo descubrió en su vida de caballero, solo hasta ahora que era su prometida tenía certeza de esa vieja cicatriz. Sin embargo, en ese entonces, Raúl confiaba en su intuición, decidiendo atacar a Arnold en su punto débil. Le ordenó a todos los cazadores que apuntaran a Arnold con flechas envenenadas porque tendría la guardia baja, pues días atrás ya había esquivado varias flechas. Todos apuntaron sus arcos. Riche, observando que tenían el viento a su favor, se sentía segura de atinar, pero tenía un mal presentimiento. Sentía una premonición agitándose en su corazón y volvió a mirar por el monocular, quedando profundamente aterrada, soltando un grito ahogado, pues los ojos azules de Arnold Hein la miraban fijamente. Ella se estremeció, dándose cuenta de que no era su imaginación. Arnold Hein la había estado mirando, así que detuvo a todos sus compañeros cazadores, alertándolos de que se había fijado en ellos y fallarían si le disparaban. Dependiendo de lo que hiciera Arnold en ese momento, pronto podrían verse rodeados de caballeros enemigos. Riche contuvo la respiración y volvió a mirar a Arnold a través del lente. Él simplemente le sonrió, presionando su dedo apuntando a su corazón, retando a Riche a atacarlo. Gracias a que Arnold no los persiguió agresivamente por una razón desconocida, ese día lograron sobrevivir. Ahora que Riche lo veía sentado a su lado, se preguntó qué habría pasado si le hubiera disparado al corazón en su vida pasada. ¿Qué sería de ella ahora? Pensó que tal vez no habría muerto en su quinto bucle y podría haber cumplido 21 años, pero no le veía sentido a imaginar futuros que nunca llegaron. Ensimismada en sus pensamientos, Arnold tocó su mano acariciando el borde de su anillo. Ella no entendía por qué de esa interacción íntima que la hacía ponerse nerviosa. Él dijo que había dejado de llover, aprovechando el buen clima, la tomó de la mano porque quería llevarla a cierto lugar. Como ven, bellezas, lo que más me llama la atención fue la actitud de Arnold cuando se encontró con Riche en una vida pasada. Ni la propia Riche ni nosotros entendemos qué lo llevó a él a pedirle matrimonio poco después de haberla conocido. Tengo la teoría de que él también tenga recuerdos de vidas pasadas, solo que su forma de recordarlos o de revivir sea diferente a la de Riche. Y es que él oculta muchas cosas. Pero bueno, díganme qué piensan ustedes en los comentarios. ¿Qué teorías tienen? Los leo. Recuerden que el resto de momentos entre Riche y Arnold los encuentran en su lista de reproducción llamada 7 Time Loop. También pueden ver más videos que les pueden interesar. Si el video les gustó, les invito a darle like y a compartirlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara.